Traicionada, pero enamorada. Hay historias, las cuales vienen siendo las más aterradoras y sobre todo escalofriantes. Tratar de huir para salvar la propia vida es una de las peores experiencias que he vivido. Y hasta ahora en la actualidad, me es difícil superar. Sin embargo, hoy estoy aquí con todos ustedes, tratando de narrarles mi historia, esperando les sirva para cuidarse a sí mismos, establecer precauciones y sobre todo, no confiar en nadie. Pues a veces los mismos lobos son quienes se encuentran a nuestro alrededor, vestidos de ovejas. Todo comenzó cuando vimos por la red de Facebook un anuncio acerca de un tour de viaje hacia el puerto de Veracruz. Estaba muy emocionada, porque yo sinceramente nunca había conocido el mar, y desde niña siempre quería visitarlo. Pero al no tener los recursos, eso fue realmente imposible. En ese tiempo vivía con Miguel, mi novio, con quien ya llevaba 3 años de relación. Aunque tenía un gran defecto con su adicción a las sustancias ilegales. Cuando lo conocí estaba en rehabilitación, y desde que vivimos juntos, nunca volvió a consumir sustancias. Decía que deseaba ser una persona diferente para mí, porque realmente me amaba. Al darnos cuenta del tour de viaje, organizado por 3 personas, de nombre Lucila, Javier y Roberto, me puse en contacto con la mujer, pues en esa ocasión yo tenía un sueldo decente al ser una cajera en un banco. Bueno, pagaban más o menos, y con mis ahorros pretendía pagar el viaje, que costaba alrededor de 15,000 pesos por persona. Eran alrededor de 7 días con hospedaje y comida, donde me pareció un excelente costo a ese precio. Miguel no estaba tan de acuerdo, porque decía que a él no le iba tan bien para poder costear los gastos del viaje. En ocasiones se comportaba como un machista, porque sentía que le molestaba que yo, por ser mujer, ganara mucho más que él, pues Miguel trabajaba como empleado de un taller automotriz. Sin embargo, siempre lo valoré por ser una linda persona conmigo. Juntábamos nuestros sueldos para poder solventar nuestras necesidades, y así nunca tuvimos problemas de dinero. Aunque pensaba que, con todo el estrés, merecíamos aunque fuera una semana de vacaciones, y esa oportunidad la consideraba la mejor para poder al fin conocer al mar. Al contactar a uno de los encargados del tour, pedí informes para reservar 2 lugares. Lo mejor de todo fue que me ofrecieron un descuento, por ser según los primeros en reservar, y el viaje me salió en 10,000 pesos. Aparte de que visitaríamos como 4 lugares, uno por día. Miguel al final aceptó, y dijo que daría la mitad del viaje, porque según había ganado un dinero extra en el taller, pues yo sabía de su gran habilidad en la mecánica, y eso siempre lo valoraba el dueño. Al principio sentía algo de dudas, pero los organizadores tenían un perfil con buenos comentarios de viajes realizados, y eso me dio mucha confianza para poder depositar el dinero. Después de unas semanas, llegó la fecha esperada. El autobús iba saliendo en el centro del municipio donde se encontraba mi comunidad, pues yo era originaria del estado de Tamaulipas. Sin embargo, quisiera omitir el nombre del lugar, porque eso me da más seguridad a mi persona. Nosotros 2 llegamos muy temprano con nuestras maletas. Eran alrededor de las 10:30 de la noche, mientras la cita era a las 11:30, para salir justo a medianoche. Según porque a esa hora manejar era mucho más tranquilo. Nos esperamos sentados en una banca, y después, poco a poco, fueron llegando más personas. No obstante, algo que llamó mucho mi atención era que todas ellas, hombres y mujeres, tenían un pañuelo rojo enredado en la cabeza y con el mismo corte de pelo. Es decir,
Las mujeres venían rapadas como los hombres. Le dije a Miguel mi percepción, pero este no me hizo caso alguno, y en ese momento comenzaron a llamarnos para abordar el camión. Los asientos tenían números. A nosotros nos tocó en la parte del medio, y la demás gente se fueron acomodando mientras iban subiendo. Pero no conocía a nadie de esas personas. Era como si jamás las hubiera visto, o más bien, no pertenecían al municipio. Todas tenían la piel blanca, como los hermanos que a veces andan platicando en las calles, y los hombres mostraban su cabello güero o rubio. Decía Miguel, ¿acaso son gringos? En ese momento, la mujer encargada comenzó a pasar lista de todas las personas. Sin embargo, aquellos nombres parecían ser de esos raros, como religiosos, musulmanes o testigos, o qué sé yo. En serio que con todo eso comencé a sentir muchas cosas extrañas, pero no podía dar marcha atrás, porque todo el dinero de mis ahorros estaba invertido en ese viaje, y ahí claramente decía que no se hacían reembolsos. Sin comentar nada con Miguel, me dispuse a disfrutar del viaje. Después de unos minutos nos dieron aviso que el autobús estaba a punto de arrancar. Al mirar por la ventana, nos alejábamos de la parada del municipio, sin saber que estaba a punto de experimentar lo más desgarrador y escalofriante de mi vida. Las personas comenzaron a usar sus teléfonos. Algunas de ellas colocaban música en extraños idiomas. Otras más solo dormían. Entonces, poco a poco me fue venciendo el sueño, porque en la noche anterior tampoco logré conciliar el sueño. Sentí que me quedé profundamente dormida. Al mirar el reloj, eran las 3 de la mañana, y Miguel no estaba en el asiento. Algo pasó dentro de mí porque me preocupé, y comencé a buscarlo desesperadamente. De pronto escuché su risa, que venía hasta el fondo del autobús. Al levantarme, era él que se encontraba con otros 3 chicos más, entre ellos uno de los encargados. Se le notaba con la piel muy pálida, y llevaba toda su ropa de negro. Me miró, formando una extraña expresión de sonrisa en su rostro. Luego se levantó del asiento, algo molesto. ¿Qué estabas haciendo?, le pregunté a Miguel, quien le vi escondiendo algo. Sin embargo, no quise entrar en discusión para no arruinar el viaje. Durante el trayecto miré a mi novio socializar mucho con esos muchachos. Sinceramente, eso no me agradaba, porque sabía de sus antecedentes con la droga, y no deseaba una recaída para él, pues según le había costado mucho rehacer su vida y superar esa parte. Intenté estar con él lo más posible, pero cuando me quedaba dormida, era así como aprovechaba la oportunidad. A veces en el autobús se encerraba un aroma medio raro, pero el encargado decía que era una esencia para alejarnos las malas vibras en el viaje, y entonces le creí. Me quedé un poco tranquila, dejando socializar a Miguel con esas personas. Después de todo, eran parte del tour, y de alguna manera debíamos conocernos todos. Tiempo después, ya había amanecido. Miré por la ventana que aún íbamos en camino por la carretera. En ese momento, el encargado comenzó a repartir unas tortas con unos jugos. Este dijo: «Desayunen, que el camino aún es muy largo». Y bueno, me pregunté cuánto íbamos a tardar en llegar. Pensé que solamente un día entero, pues habíamos salido la noche anterior. Al preguntar a la mujer encargada, ella, con una expresión de molestia, solo reiteró: «El camino es muy largo. ¿Acaso no escuchó?». Con esas palabras, no me quedaron ganas de volver a preguntarle una cosa más. Sentada en el asiento, iba pensando de lo divertido y placentero que sería el viaje. Y en ese momento, el aroma se volvió a percibir, y empecé a caer en un profundo sueño. Era algo relajante.
En pocas palabras, me gustaba porque me sentía algo liberada. De pronto me vi en el mar junto a Miguel. Estábamos los dos ahí sentados contemplando el atardecer. Pero en esos momentos, miré que él ya no estaba. Lo buscaba por todas partes, pero no lo encontraba. Y entonces fue que desperté. Miré el reloj y ya eran las 3 de la tarde. Por la ventana aún íbamos en carretera y no veía nada del puerto de Veracruz. Al checar en Google, supuestamente no era la ruta que nos llevaría al puerto. Es más, no tenía una ubicación de dónde nos encontrábamos. Miguel, despierta, le dije en voz baja. Mira, no se sabe en dónde estamos. No aparece la ruta hacia Veracruz. No empieces con tus cosas. Estas personas saben. De lo contrario, no estuviera lleno el autobús. Es que siento muy extraño. Todo esto no se ve normal. No saben cómo me arrepiento no haberle hecho caso a mi instinto. En esos momentos, algo muy dentro de mí me decía que algo andaba mal. Algo pasaba en ese autobús y yo lo sabía. Sin embargo, para no arruinar todo, decidí esperar. Sobre todo para no terminar peleando con Miguel, porque a él todo le daba igual. Era una persona de la que no se asustaba con nada. El tiempo corría y ya casi se iba a meter el sol, y no veía nada, ni un letrero que dijera Veracruz. Es más, la carretera parecía solitaria, como las autopistas donde todo está desierto a los lados. Ni una tienda, ni siquiera un Oxxo, y me estaba muriendo de sed. De repente, el autobús se detuvo. Si gustan, pueden bajar e ir al baño. Al mirar por la ventana, era como una estación en una tiendita. Tenía un letrero grande de Coca-Cola, y salí corriendo a comprar un poco de agua. La persona que me atendió era una mujer, y misteriosamente, también estaba rapada con ese pañuelo enredado en la cabeza. ¿Qué es esto?, me pregunté, al ver a uno de los encargados cómo la abrazaba en forma de saludo. Se quedaron platicando adentro de la tienda, mientras yo salí con mi botella de agua. Oye, Miguel, en serio, algo raro está pasando aquí. ¿Ves? Todas esas personas tienen un pañuelo rojo en sus cabezas. Es como una norma impuesta. Y la señora de la tienda tiene el mismo aspecto. No empieces. Te recuerdo que fuiste tú quien tuvo la idea de este viaje. Yo al principio no estuve de acuerdo, porque la verdad era mucho dinero. Con esas palabras de Miguel, ya no tuve cara para decirle nada, porque yo había insistido mucho para ese viaje. Entonces, decidí no pensar más cosas malas. Cuando subimos, arrancó nuevamente el autobús. En la ventana miré cómo la mujer de la tienda se despidió, formando una extraña sonrisa en su rostro. Hacía una seña con su mano de despedida, y cuando yo la miré, fijó su mirada hacia mí con esa extraña sonrisa. Sentí que todo eso me erizó de pies a cabeza. Era como si mi propio cuerpo me dijera, «Sal de ahí corriendo», pero no podía hacerlo. No tenía ni la más mínima idea de dónde estábamos. Y además, Miguel no estaba de acuerdo con esos pensamientos. Siguiendo el camino del autobús, de repente se me acercó una muchacha. ¿Eres nueva?, me dijo. Sí, es la primera vez. Pues al principio no te acostumbras, pero después ya verás que sí. De repente un señor, que al parecer era el padre, interrumpió llamando a la muchacha. Pero para mi sorpresa, no era el padre, porque bien que vi cómo le agarraba los glúteos a la joven. Luego se sentaron, y éste le dio un beso, apretándole la pierna. Dios, qué hombre tan asqueroso, me dije.
Las horas iban pasando, y a cada rato me daba mucho sueño. Cuando me despertaba, Miguel no se encontraba a mi lado. Lo veía siempre con esos chicos. En una de esas, me levanté hacia donde estaba, y vi cómo se estaba inyectando una sustancia. «¡Miguel!», le dije en voz baja. Al verme se levantó del asiento y se fue conmigo. Me dijo que lo disculpara, pero solo había sido una vez, porque en parte su cuerpo ya lo necesitaba. Estaba muy enojada con él. En ese momento, el autobús se detuvo para bajar al sanitario. Ahí había otra tienda similar a la anterior. Por Dios, ¿en dónde estamos?, me dije muy confundida. Bajé con mi novio hacia el baño. Ahí miré que había bancas para poder sentarse, mientras que el encargado avisó que tendríamos comida gratis. Todos se sentaron mientras yo fui al baño, pero algo notaba en Miguel. Lo comencé a ver demasiado pálido. Era como si tuviera mareos o algo así. Lo dejé sentado en una de las bancas, mientras comenzaron a servirnos espagueti con un trozo de carne y un vaso con agua. Miguel comenzó a comer como si nada, mientras yo me iba hasta el baño, porque además, para mi mala suerte, me di cuenta que comencé con el sangrado de mi periodo. En ese momento, la misma muchacha del autobús se acercó para decirme: «Entonces, ¿tú eres la nueva o la carne?». «¿La qué?», le pregunté, sin tener idea de lo que trataba de decirme. La muchacha comenzó a reír. Luego preguntó: «¿Y lo hacen a diario?». ¿De qué se trata toda esta conversación? Yo sí lo hago a diario. Sabes, mi hombre es bien intenso en la cama. Me hace sentir mujer, por eso lo tengo conmigo. Además, me cumple todos mis caprichos. Aunque es un viejo, es todo un animal salvaje cuando estamos en la cama». La muchacha salió del baño con una mirada perversa. Luego yo me lavé las manos para regresar a la mesa con Miguel, pero al llegar, no estaba por ningún lado. Y no había probado nada, porque los platos se encontraban intactos. Subí hasta el autobús, y ahí estaba en el asiento, medio dormido. «¿Qué es lo que tienes?», pregunté algo preocupada. «Solo tengo algo de sueño», él me contestó. Continuamos con el camino. Para eso miré que Miguel no se despertaba, pero se volteaba de un lado a otro. En ese momento, algo ocurrió, porque sentimos un frenazo de golpe. El chofer indicó bajarnos del autobús, y estábamos en medio de una carretera solitaria. Miguel permanecía en el asiento, pero el chofer insistió que todos debíamos estar abajo, y al despertarlo, preguntó qué pasaba. Al estar afuera del autobús, sentí demasiado frío. Era un clima el cual no coincidía con el estado de Veracruz, y ya llevábamos muchas horas de viaje. Me dolían los brazos, porque me encontraba en camiseta, sandalias y shorts. Las personas comenzaron a caminar. «¿A dónde van?», pregunté. «Es otro descanso», ellos respondieron. Lo seguimos, porque de ninguna manera nos íbamos a quedar parados afuera del autobús. Además, el chofer ya lo había cerrado, y no podíamos entrar. Nos fuimos con la demás gente, caminando por una vereda, hasta llegar a una especie de bodega, de esas donde guardan cosas. Miguel no se veía nada bien, seguía muy pálido, pero no tenía temperatura. En ese momento, me quedé afuera rodeando la bodega. Ahí había una banca y nos sentamos un momento, aunque tenía mucho frío. Mi novio me prestó su chamarra y me acurruqué a su lado, mientras comencé a oír cosas medio raras. Caminé hasta la bodega. Ahí vi cómo todas las personas estaban formadas en filas, y los presentes junto con ese muchacho que miré en varias ocasiones con Miguel.
Estaba enfrente, diciendo unas palabras en un idioma extraño. Luego sacaron a un hombre como de 30 años, de una especie de costal, y lo sacrificaron. Parecía que estaba medio drogado, porque apenas si se movía. En ese momento me impacté mucho, que casi pierdo el conocimiento. ¿Qué está sucediendo?, me pregunté muy asustada. Caminé entonces hasta Miguel con los nervios de punta, y lo desperté porque estaba dormido en la banca. Miguel, estas personas están locas. Son una secta. ¿Me oíste? Acaban de matar a una persona. Miguel abrió los ojos, pero no me escuchaba. Tenía la mirada perdida, como si su mente se encontrara en otra parte. Intenté hacer que caminara, porque de antemano yo sabía el peligro que corríamos junto a esas personas. Mi novio se levantó de la banca, y apoyado en mi brazo, caminamos hacia el autobús para poder sacar nuestras cosas. Cuando llegamos estaba abierto. Dejé a Miguel abajo mientras subía por mi teléfono y una chamarra. Bajé corriendo, y en ese momento se iban acercando las personas. ¿A dónde creen que van?, preguntó la mujer encargada. Nos vamos de aquí. Es mejor que regresemos a nuestra casa. ¿No creen que es muy noche y peligroso? Además, estamos muy lejos de todo. Tardarías días en llegar caminando, y por aquí no pasa ningún auto. No importa, aún así nos vamos, le dije con mis labios temblando. Pues no creo que puedas hacer eso. Tu querido novio tiene una gran deuda conmigo, y como no tenía dinero, te ofreció a ti para poder pagarla, dijo el chico, quien estaba a diario con mi novio. Tenía un semblante de drogadicto, con uno de esos aretes en su nariz y parte superior del labio derecho. En ese momento, las personas me tomaron de las manos mientras se llevaban a Miguel. Grité desesperada, preguntándole qué le iban a hacer, para que alguien me escuchara, pero nos encontrábamos en medio de la nada. De repente, mi celular comenzó a sonar. Era un número conocido, creo que de compañeros de trabajo. Intenté contestar, pero me arrebataron el teléfono, lanzándolo al suelo. Comencé a llorar desconsoladamente, suplicando que nos dejaran en libertad. Nosotros no les habíamos hecho ningún daño, pero insistían en que yo era el pago de aquella deuda. Los hombres que se llevaron a Miguel regresaron minutos después sin él. Yo intenté con todas mis fuerzas liberarme para irlo a buscar, pero no pude hacerlo. Y después de subirme al autobús, este arrancó, mirando por la ventana cómo perdía a mi novio para siempre. Desconsolada, le pregunté llorando que qué le hicieron. No te preocupes tanto, él ni siquiera sintió nada. Comencé a llorar, porque sabía que eran los últimos momentos de mi vida. No podía creer cómo fui a parar en donde ahora me encontraba en peligro por mi vida. ¿Quién sabe qué le habían hecho a Miguel ahí en medio de la nada? Y lo peor de todo era que no pude ayudarlo. De repente el autobús se detuvo. Al mirar por la ventana, todo seguía oscuro, y en mi reloj eran las 3 de la mañana. Ya llegamos, escuché una voz decir, y todas esas personas comenzaron a bajarse del autobús. Me tomaron de los brazos para ir con ellos. Nos encontrábamos en una especie de campo abierto, donde habían unas pequeñas milpas sobreviviendo a la sequía. Avanzamos entre los surcos de aquellos cultivos de maíz. Me sostenían de los brazos, hasta llegar a una especie de recinto de madera muy grande, con la forma de un establo. Abrieron el candado, sostenido por una enorme cadena, y de inmediato unas luces tenues se encendieron, iluminando completamente el espacio. Había bancas como en las capillas,
y enfrente, una mesa con 2 enormes candeleros a los lados. El chico que socializó con Miguel, el responsable de darle las sustancias, se puso enfrente. La gente comenzó a hacer bulla con su nombre. Ellos gritaban el nombre de Aquiles. En ese momento, este hizo una seña con su mano, y de inmediato todos los presentes guardaron absoluto silencio. Tenemos una invitada especial. Nos ahorramos un gran trabajo. Ahora podemos comenzar nuestra ceremonia. Seguido de eso, en la pared junto a esa mesa, se abrió una especie de puerta, y empujaron algo hacia afuera, sacando una especie de altar. Había una cabeza del mismísimo diablo, con velas y veladoras de color negro. En ese mismo altar se encontraban también varios cráneos de personas. En esos momentos, casi pierdo el conocimiento de la impresión, al mirar que, de una bolsa, Aquiles sacó la cabeza de ese hombre que asesinó y lo puso en el altar, junto a esa horrible imagen. La sangre que aún corría estaba contenida en una bandeja como de aluminio. Bueno, debemos continuar nuestra ceremonia. Traigan a la muchacha. Comencé a gritar, al saber que yo sería la siguiente para ese sacrificio. En serio, no quería morir de esa manera, siendo tan joven. Intenté pensar porque deseaba luchar por mi propia vida, y en ese momento le pisé el pie a uno de los hombres, mordiéndole el brazo. De momento quedé liberada y corrí hacia la puerta, tratando de huir de ese lugar. Por atrás de ese recinto había muchos árboles. Era como una especie de bosque. Entonces, sin pensarlo, fui hacia esa dirección, tratando de localizar ayuda. Escuché decir a lo lejos que me atraparan, mirando cómo venían tras de mí. Corriendo con todas mis fuerzas, tropezaba a cada rato porque estaba todo muy oscuro y casi no veía nada. En esos momentos, no supe cuánto había corrido, que hasta el aire me comenzaba a faltar en los pulmones, pero no podía detenerme porque mi vida estaba en juego. Tiempo después, ya no escuché absolutamente nada, y de repente miré luces a lo lejos de autos. Apresuré el paso llegando hasta una carretera, donde ya casi sin aliento, supliqué a varios autos que se detuvieran para pedir ayuda. Seguido de eso, una camioneta se detuvo cuando estaba a punto de caer al suelo. ¿Qué te sucedió, muchacha? Escuché la voz de un hombre como de 35 años. Solo alcancé a pedir ayuda y caí al suelo sin saber nada más. Desperté en una habitación. No entendía en dónde me encontraba, pero tenía una pijama y curaciones en mis heridas de las rodillas. Intenté levantarme, pero aún me sentía algo mareada, pues necesitaba saber quién me había traído a ese lugar. Mis nervios seguían muy alterados. Sentía el peligro que recorría por todo mi cuerpo, y al momento de caminar hacia una sala, escuché a un hombre hablando por teléfono. No entendía bien qué decía, porque aún me encontraba muy mareada. En ese momento, este se dio cuenta de mi presencia. Creo que debes regresar a la cama. Debes descansar, muchacha. No sé por qué me di la vuelta para volver a dormir, y al día siguiente que desperté, ya había un plato de comida en el buró. En ese momento la puerta se abrió. Veo que ya te sientes mejor, me dijo ese hombre. Mi nombre es Joaquín. ¿Cuál es el tuyo? Al ver su mirada de amabilidad, le dije mi nombre y también lo que me había pasado. Si gustas, podemos ir a la policía cuando te sientas mejor, me preguntó. Por la tarde ya logré levantarme. Había recuperado mis fuerzas en su totalidad. Fuimos a la policía para levantar un acta, pero los oficiales solo se burlaron de mí al contarles mi relato. Dijeron que seguramente estaba consumiendo sustancias
o en su caso alcohol. Al ver la mala actitud de esas autoridades, decidí irme y tratar de volver a mi estado natal para ir denunciar la desaparición de Miguel. En esos momentos, me encontraba justo por el estado de Hidalgo, más o menos. Joaquín se portó muy amable conmigo. Me acompañó hasta la parada del autobús, prestándome algo de dinero para poder volver a mi casa. En el transcurso, iba preguntándome qué le habían hecho a Miguel, y llorando deseaba con todas mis fuerzas encontrarlo. Al llegar, puse la denuncia de su desaparición. Ya no mencioné nada de la secta, para no ser ridiculizada. Solo deseaba encontrar a mi novio. Sin embargo, solo me dijeron que debía esperar noticias de la investigación. Semanas después, misteriosamente apareció en mi puerta Joaquín. No supe cómo halló mi dirección, pero en partes me daba gusto verlo. Dijo que estaba de paso y quería saber cómo estaba. Platicamos y todo durante varias horas. Luego me invitó a comer. Tiempo después, miré que seguía viniendo a la casa. Le pregunté por qué aún no se regresaba. No obstante, su respuesta era que le había surgido un gran negocio que le llevaría tiempo. Durante ese entonces, no sabía nada de Miguel. Las autoridades no me dieron respuesta en los días posteriores. Joaquín estaba todo el tiempo ahí. Era muy atento y sobre todo amable conmigo. Me llevaba a comer para distraerme un rato sobre el caso de Miguel. Entonces comencé a tomarle mucho cariño y lo fui considerando como un amigo. Pasaron unas semanas y él aún seguía ahí. En ese momento me dio la noticia de que se quedaría unos meses más, aunque nunca supe cuál era ese negocio, y la verdad no me importaba. En algunas ocasiones sentí que se me insinuaba, pero le dejé muy en claro que estaba esperando a Miguel, porque tenía la esperanza de que apareciera. Una tarde me invitó a cenar. Yo estaba muy estresada por el trabajo y el asunto de mi novio que me traía vuelta y vuelta. Acepté su invitación y fuimos a cenar a un restaurante. Después me dijo que deseaba mostrarme algo, y con gusto acepté. Pagó la cuenta y nos fuimos. ¿A dónde vamos?, le pregunté cuando entramos a un camino solitario. Cuando detuvo el auto, miré que había unas personas. Dios mío, no lo podía creer. Eran las mismas de la secta. Los reconocí por los pañuelos. Joaquín hablaba con ellos y hacía señas hacia mí. Luego venía junto con esas personas, y sin pensarlo, me bajé del auto por la otra puerta. ¡Espera!, gritó Joaquín. «No te me vas a escapar. Ya vales una fortuna». Corrí lejos como pude, y afortunadamente nadie venía siguiéndome. Llegué hasta una estación de policía pidiendo ayuda a un oficial. Me llevaron a declarar, explicando todos los hechos. Les conté todo desde el principio, pero la respuesta de ellos fue que me recomendaban irme lejos de mi casa, donde estas personas no me encontraran. No supe por qué sentía que ellos tenían mucha impotencia por esa respuesta. Entonces ya no regresé a mi casa. Me fui así como estaba hasta la Ciudad de México. Sin embargo, a mi teléfono comenzaron a llegar mensajes diciéndome: «Te voy a encontrar. No podrás esconderte». Desde ese momento he vivido escondida. Las autoridades, según me iban a brindar protección, pero se cansan y se van. De Miguel nunca supe nada, y lo raro de todo era que al cambiar de número telefónico, seguía recibiendo los mismos mensajes. Por ese motivo dejé de usar teléfonos y cerré mis redes sociales. Sin embargo, una chica que conocí después me motivó a compartir mi historia con todos ustedes, para que de alguna manera puedan entender y creer que ese tipo de sectas
sí existen y pueden llegar a hacer sacrificios humanos como devoción al mismo diablo.